¿Alguna vez te has detenido a pensar si existe algo que no puede ser perdonado? Algo tan serio que ni siquiera el mayor amor y misericordia de Dios podrían borrar. Es común creer que el perdón está disponible para cualquier error. Pero, ¿y si hay un límite, un punto sin retorno? Tal vez has escuchado sobre pecados imperdonables, pero nunca imaginaste que podrías estar involucrado en uno. ¿Y si, sin darte cuenta, ya has cometido ese pecado? Esos signos que muchos ignoran pueden ser las primeras señales de que algo mayor está en juego, y la respuesta que necesitas podría estar aquí, más cerca de lo que imaginas. Sigue adelante y descubre si tú también corres ese riesgo. Hay algo que Jesús mencionó que deja a muchos en un estado de profunda reflexión. No estamos hablando aquí de actos como el asesinato, la traición o la idolatría, por más graves que puedan parecer. Lo que está más allá del perdón, según él, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el pecado que trasciende incluso la misericordia divina, tanto en esta vida como en la próxima. ¿Te has detenido a pensar en el peso de estas palabras? Mientras muchos buscan el perdón, hay algo que está más allá del simple remordimiento. Si alguien comete tal blasfemia, es como si cortara su propio lazo con la gracia de Dios. Imagina un vínculo que se corta de manera irreversible. Jesús fue claro al mencionar que esa actitud no puede ser borrada ni en el presente ni en el futuro. ¿Por qué? Porque involucra una negación consciente y deliberada de lo que es más puro y divino, el Espíritu Santo. No estamos hablando de un simple error, sino de una elección consciente de despreciar lo que es más sagrado. ¿Qué podría ser más grave que eso? La mayoría de las personas lucha con el remordimiento, buscando formas de reparar sus errores. Pero, en este caso, el perdón parece inalcanzable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona se ha puesto en una posición donde ya ha rechazado toda posibilidad de reconciliación. Esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo evitar caer en algo tan terrible? Y si crees que nunca cometerías ese error, sigamos explorando esta línea de pensamiento para entender la profundidad de esta situación. En cierto día, Jesús se encontró con un hombre que estaba poseído por demonios. Imagina la escena: la multitud observando, la tensión en el aire, y luego, con solo una palabra, Él liberó a ese hombre. El milagro fue tan impresionante que todos quedaron asombrados, pero no todos reaccionaron de la misma manera. Mientras muchos glorificaban a Dios, los fariseos, los líderes religiosos de la época, tomaron una actitud inesperada. En lugar de reconocer el poder divino, afirmaron que el milagro había venido de Satanás. Esa fue la chispa que encendió un profundo debate sobre lo que realmente significa la blasfemia. Ahora, piensa conmigo. ¿Alguna vez has hecho algo increíble, algo que sabías que era correcto, pero otras personas distorsionaron tus intenciones? Eso fue lo que los fariseos hicieron con Jesús. Fueron testigos de un acto de liberación, pero debido a sus mentes cerradas y corazones endurecidos, prefirieron atribuir el milagro al mal. En ese momento, Jesús se aseguró de corregir esa falsa visión, explicando que esa forma de pensar es peligrosa y podría tener consecuencias eternas. No se trataba solo de una ofensa momentánea, sino del alma misma de aquellos que se negaban a ver lo obvio. Y esto nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces las personas, en lugar de reconocer el bien, prefieren desacreditarlo por miedo, orgullo o incredulidad? La respuesta de Jesús fue un punto de inflexión. No solo curó físicamente a ese hombre, sino que también nos dejó una lección espiritual que resuena hasta el día de hoy. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué sucede realmente cuando alguien atribuye las obras de Dios al mal? Continuemos explorando este misterio. Jesús, en su sabiduría, dejó claro que hay un límite espiritual que no debe cruzarse.
Mientras que muchos pecados pueden ser perdonados, incluso las ofensas dirigidas a Él, hay uno en particular que no encuentra absolución: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado no es un error impulsivo, sino un acto consciente y deliberado de atribuir las obras del Espíritu a fuerzas malignas. Es como cerrar los ojos a la luz, sabiendo que está allí, y decidir que es oscuridad. Es la elección consciente de negar la verdad espiritual. Imagina la gravedad de esto. Todos los pecados, incluso los más pesados, pueden ser lavados con el perdón, pero rechazar al Espíritu Santo es diferente. Cuando alguien atribuye las obras de Dios al mal, está cerrando la puerta a la propia gracia que podría salvarlo. Esa negación deliberada es más que un simple error, es una ruptura definitiva con aquello que nos conecta a lo divino. No es solo el acto en sí, sino lo que simboliza, una negativa a reconocer lo que es puro y sagrado, prefiriendo, en cambio, distorsionar la verdad. Este es el punto más delicado. Quien comete este pecado no busca el perdón, porque ya ha elegido la negación. Es un camino sin retorno, porque la propia capacidad de remordimiento ha sido sofocada por la negación continua. Pero antes de preocuparte, debes saber que la mayoría de las personas que temen haber cometido este pecado, en realidad no lo han hecho. La propia preocupación por esto es ya un signo de que el corazón aún está abierto a la gracia. Pero, ¿qué sucede cuando el corazón se endurece al punto de ya no percibir esto? Reflexionemos sobre este peligro en el siguiente paso. Cuando Jesús advirtió sobre el corazón endurecido, no se refería a la ignorancia o la falta de comprensión. La verdadera tragedia es la negación deliberada de la verdad, una elección consciente de rechazar lo que es evidente a los ojos y al corazón. Los fariseos, por ejemplo, no fallaron en entender el milagro de Jesús, sino en aceptar que era fruto del Espíritu Santo. El corazón de ellos se había cerrado al punto de no solo dudar, sino de atribuir el bien al mal. Y aquí está el punto crítico. Cuando el corazón se endurece de esa manera, el arrepentimiento puede volverse imposible. Piensa en un suelo seco y agrietado, donde ninguna semilla puede germinar. Este es el retrato de un corazón que ya no responde al llamado del Espíritu. Jesús mostró que el peligro no está en cometer pecados, sino en perder la sensibilidad para percibir la gracia y buscar el perdón. Es como si alguien se estuviera ahogando, pero se negara a agarrar la cuerda de salvación, convencido de que no existe. Este endurecimiento es peligroso porque, con el tiempo, la persona ya no siente la necesidad de reconciliación, no ve la importancia del remordimiento. ¿Y por qué esto es relevante para nosotros? Es simple. Hay momentos en que nuestras decisiones y actitudes nos alejan de la verdad, y, si no estamos atentos, podemos encontrarnos en este mismo camino. Pero, para aquellos que aún sienten la inquietud del error, hay una esperanza clara. Después de todo, si la preocupación por el perdón aún está presente, significa que el corazón no está completamente endurecido. Pero, ¿cómo saber si alguien ya ha cruzado esa línea? Exploraremos eso más adelante. Jesús sabía que muchos se preocupan por la idea de haber cometido el pecado imperdonable. Y es aquí donde Él trae una claridad reconfortante. Aquellos que temen haber caído en ese error no son culpables de ello. La verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado cometido por ignorancia o en un momento de debilidad. Es una negación consciente, deliberada y continua de la presencia y obra de Dios. Quien aún siente el peso del remordimiento o busca el perdón, todavía está en el camino de la gracia y no necesita preocuparse por este pecado. Esto significa que, si alguien está angustiado por la posibilidad de haber cometido este pecado, es una señal de que el corazón aún no está endurecido.
Esta es una distinción esencial que Jesús nos ofrece. El miedo a estar equivocado es una prueba de que el Espíritu Santo aún está activo en tu vida, guiándote al arrepentimiento y la verdad. Es como un termómetro espiritual. Si aún sientes el deseo de corrección y buscas el perdón, significa que la conexión con Dios no se ha roto. El pecado imperdonable no es algo que se comete por accidente. La diferencia entre el perdón y la blasfemia radica precisamente en la respuesta de quien peca. Aquellos que, como los fariseos, rechazan deliberadamente las obras de Dios, niegan su propia oportunidad de reconciliación. Pero quien aún busca, quien aún teme, está en el camino correcto. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos permanecer siempre sensibles a la voz del Espíritu, evitando el endurecimiento del corazón. Y, al fin y al cabo, ¿qué podemos hacer para mantenernos abiertos a la gracia divina en medio de nuestras luchas diarias? Sigamos en esta línea. Ahora que entiendes más sobre el pecado imperdonable, la pregunta es, ¿actuarás para evitar este camino? Reflexiona sobre tus actitudes, examina tu corazón y busca siempre estar en sintonía con el Espíritu. ¿Cómo has tratado las señales que Dios ha puesto en tu vida? Si hay algo que necesitas ajustar, el momento es ahora. No lo dejes para después. Y lo más importante, ¿estás listo para aplicar este conocimiento? Si esta reflexión te ha ayudado a ver las cosas de una nueva forma, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir profundizando en este tema y aprender más sobre cómo alinear tu vida con la voluntad divina.